Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Comienza nuestro viaje en un titular. Muere una mujer en Suiza que se alimentaba solo de los rayos del sol. Y se añade, cuarta muerte vinculada al respiracionismo. Al parecer esta mujer estaba muy impresionada por un documental llamado Al principio fue la luz. En ese documental un sinfín de yogis, de maestros espirituales, de místicos que aseguraban que habían acabado renunciando a la vil comida, de alguna forma, para potenciar su espíritu, que la única forma de crecimiento en conciencia era abandonar los placeres, en este caso, carnales o gastronómicos. ¿Pero es posible? ¿Un cuerpo cuánto tiempo puede estar sin comer y sin beber? Ha habido personas, casi al nivel del faquirismo, que han forzado este tipo de situaciones naturales para llegar a esa iluminación. Bueno, parece que hay un problema, sobre todo en Centro Europa, con este mundo del respiracionismo. Vamos a conocer todo eso, pero sobre todo recuperando una historia nuestra, una historia que dormía casi congelada, y lo van a ver, entre las sierras burgalesas. Es un caso antiguo, un caso que se resume en un rostro que con ojos vivaces miraba a los que en peregrinación acudían a observar algo prodigioso. Una mujer que ni comió ni bebió, científicamente lo dicen y lo aseguran, durante 15 años. En Burgos aún lo recuerdan a pesar del tiempo transcurrido. La siguen llamando la enferma de Montecillo. Amalia Baranda nace en 1896 en Quintana de los Prados, un pueblo de las merindades burgalesas. A los 13 años se traslada a Montecillo. Allí vive tranquila durante un tiempo, hasta que algo cambia en su interior. Su calvario comienza en 1918, cuando cumple 22 años. Por razones que se desconocen, su cuerpo comienza a rechazar todo alimento. La simple visión de la comida la revuelve. Ni siquiera puede beber agua. En ese momento enferma. Tiene una gastroenteritis que le impide comer absolutamente todo, tiene muchos dolores, y a partir de ese momento, a partir de que cae enferma, la enferma ya no ingiere ningún tipo de alimento. Cualquier ingestión que se le obligue a tomar, lo devuelve a veces con estrías de sangre, etcétera, ¿no? Al poco tiempo, la debilidad es tan extrema que no puede moverse de la cama. Sufre espasmos y se retuerce de dolor. Los médicos no saben qué hacer, agotan todas las posibilidades y temen que le queden pocas horas de vida. Estaba tan sumamente delgada que uno podía tocar su columna vertebral a través del estómago, a través del abdomen. O sea, meter la mano y tocar su columna vertebral. Pero otra cosa curiosa es que la cara la tenía muy fresca, la tenía como la puedo tener yo o la puede tener cualquier otra persona. No había signos evidentes de una delgadez extrema en su cara. La opera, la abre y observa que el estómago lo tiene lleno de úlceras. Es increíble. Entonces, en ese momento él lo que hace es cerrar, porque entiendo que interprete que allí ya no se podía hacer nada, y la cierra. Pero los meses pasan y su estado no parece empeorar. Los especialistas deciden turnarse para asegurarse de que no se alimenta de ningún modo. Se relevan cada 6 horas durante 15 días y confirman lo imposible, aunque a algunos les cuesta la salud. Yo estuve allí, lo vi, y luego después, pues los 3 médicos que la cuidaban eran otro tío mío que era médico en el crucero, que se llamaba Antonio García, don Manuel Gutiérrez de Espinosa, y el otro pues no me acuerdo, y eran los que lo cuidaban. Pero se puede estar sin comer porque le decía, no lo sé, no soy médico, pero estar meses y meses y meses y años así es maravilloso, ¿eh? Y los médicos también certificaron que era cierto.
En aquel momento enfermaron, digo, los médicos, probablemente debido pues, al aire, no sé si insano, que podía haber allí, a las corrientes, quizás, etcétera, etcétera. Los años pasan sin que a la enferma le llegue la muerte. Decenas de personas se acercan a ver a Amalia con curiosidad. Nada toma y sin embargo vive. Su cuerpo solo tolera la sagrada forma. Hay quien piensa que aquello solo puede ser obra de Dios. Yo recuerdo que todos los pueblos de alrededor iban como en una peregrinación a ver a la enferma de Montecillo, porque decían que no comía y no bebía. A mí me llevaron por primera vez, tendría yo 4 o 5 años, y no me acuerdo de muchas cosas, pero sí me acuerdo del pueblo, que está en una loma de una montaña, de una habitación y una cama muy blanca, y una carita muy blanca que asomaba por allí con unos ojos muy vivos. Llegamos a Montecillo en medio de una gran nevada. Hoy apenas viven allí 12 vecinos. Pero nadie ha olvidado la historia de la mujer que vivía del aire. Venían por aquí gente de fuera y me preguntaban, eso ya más arriba, que habían venido por aquí a verla, ella, exclusivamente a ella. Como era una cosa que se mantenía sin comer, decían, pues era un milagro y que a la gente les hacía mucha sensación. Yo de ella no la conocí. Yo de oídas aquí a los chavales, que eran un poco mayores que yo, que iban al Rosario allí donde ella. Estuve 18 años sin comer, que unos dicen que será verdad, otros que es imposible, y que es imposible, pues no lo sé. Todavía si le ponen endiciones o alimentos con endiciones, pero si nada, eso sí que es un milagro grande. Una vez me acuerdo yo, ese pabellón de abajo la vía es mío. Y creo que bajando o subiendo un coche a verla precisamente, le pescó el tren y le mandó al pro mío. Eso también lo he oído yo. O sea, que hubo un accidente de gente que venía. Claro. Los pescó el tren. Los mandó al Prado. Pero no les debió pasar nada, yo creo. Muchas gracias, don Cecilio, ¿eh? Venga, hala. Cuidarse. Nos dicen que una vecina es familiar lejana de Amalia y conserva una foto original de ella. Caminamos bajo la tormenta para encontrarla. Sí, que se ve que de medio de oídas, que yo he oído eso, que si de medio cuerpo para abajo no eran, pues como disecada o algo así. No les puedo decir más. Era algo familiar. No sé el parentesco que hay. Porque ya por parte de mi madre ya no sé el aquel, porque yo sé que había algún parentesco, pero nada más. Y yo de oídas a mi padre, pues eso, que la habían llevado a un sitio, que la habían llevado a otro, y que le habían hecho muchas pruebas y que no comía. Y que nada más aquí recibía la comunión, igual que si fuese una santa. Y la veían en la cama, como ven aquí en esta fotografía, igual la veían. Nos recomiendan que vayamos a Quintana de los Prados, el pueblo natal de Amalia. Allí encontramos a otro pariente lejano de Amalia que la visitó muchas veces. Yo iba mi padre era primo carnal de ella. O sea que no iba con ningún sentido más que una cosa familiar. Ya tenía muchas visitas. Por lo visto los médicos de Zaragoza venían a verla. Pues ella estuvo en Zaragoza porque decían que si no comía. Y el médico de aquí decía que no comía. Y ellos no lo creían, los médicos no lo creían, eso. A mí la cara de aquella mujer se me quedó que estaba en la cama, la cabeza tapada con un gorro y un altar que había enfrente de ella. Eso que a mí se me quedó grabado.
En 1936, en el año de la guerra, el Montecillo era un frente, entonces decidieron llevarla a Espinosa los Monteros. En Espinosa los Monteros también había frente, pero estaba mejor. Entonces su médico de cabecera, el doctor Gutiérrez, don Manuel Gutiérrez, pues decidió llevarla a su casa. Pero en su casa duró muy poco, no duró casi ni un mes. Murió en diciembre de 1936 en casa de su médico, después de 18 años de estricto ayuno. Su caso es un enigma que ya nadie podrá resolver. Pocas personas en esa tierra mágica burgalesa han olvidado a la enferma de Montecillo. Algunos de los testigos recuperados por esta gran labor de nuestro compañero Paco Pérez Caballero decían que la visión de ese rostro asomando en la cama, esos ojos tan vivos, nunca se le olvidarán, se quedaron grabados. No nos extraña, ¿verdad? Viéndolo en las fotografías nos ocurre prácticamente lo mismo. ¿Y esto qué será? Bueno, vamos a hablarlo en una mesa que puede ser de verdad interesante, muy interesante. ¿Es posible vivir de la nada, vivir del aire, vivir sin ingerir alimentos? Nos acompañan buenos amigos. Uno de ellos, muy querido por parte de este equipo, es Ramiro Calle. Yo creo que el gran introductor en este país de todo lo que tiene que ver con el conocimiento de otras culturas como la India, el mundo del yoga. Y claro, en esos mundos también hay personas que hacen ayunos extremos. Ha hecho un libro impresionante, En el límite, Ramiro Calle, sobre su experiencia vital prácticamente entre la vida y la muerte, pero eso lo contaremos otro día. Ramiro, bienvenido. Hola, muchas gracias. Me alegro mucho de que estés aquí. Igualmente, es un placer verdaderamente. Y yo no sé si tú has conocido en tus múltiples viajes por otros países, otros mundos, otras culturas, ejemplos de este tipo. Personas que pueden alcanzar este tipo de récords casi, ¿no? De tanto tiempo sin comer ni beber. Sí, yo te diría que tendríamos que hacer una diferencia entre no comer nada y comer muy poco. He conocido personas que comían lo mínimo que te puedas imaginar. Por ejemplo, un yogi en Cachemira que llevaba 10 años alimentándose de 2 tazas de té al día. Claro, pero 2 tazas de té es casi como no decir nada, ¿no? No, pero parece no, pero cambia mucho. Entonces, la cuestión es que se han hecho investigaciones, pero muy profundas y concienzudas, sobre el ayuno. Y incluso se han dado casos de récords de ayuno. Se han estudiado personas que han aguantado hasta entrar en la recta final, hasta la muerte por inanición. Personas que han aguantado 3 meses, hay otros casos de 6 meses, de 7 meses, incluso hay un caso de 2 o 3 años de una persona que llevó a cabo ese ayuno tan, digamos, colosal, ¿no? Pero otra cosa, claro, es suspender de por vida la ingesta, no solo de alimento, sino sobre todo de agua. Claro, ahí está la clave y lo ahí que está la clave. ¿No, Ramiro? Y ahora vamos a seguir Claro. hablando porque este caso sería algo único en el mundo. También hay componentes, como decimos, religiosos. Esta enferma de Montecillo tenía enfrente su altar. Dicen que solo ingería la hostia. Y, Carmen, buenas noches. Buenas noches. Parece que hay otros casos de místicas que vamos a ir repasando, que por lo menos se comentó que este ayuno radical era una forma de acceder precisamente, no sé, a otro estado de conciencia, más cerca de la divinidad, quizá. Místicas que han estado además, pues por ejemplo, de Teresa Newman, 36 años, sin comer ni beber absolutamente nada, tan solo la hostia consagrada. ¿No? Eso es lo que dicen las investigaciones con médicos y con sacerdotes que se hicieron, ya que, por ejemplo, a Teresa Newman se la tuvo durante muchos meses en un hospital completamente vigilada a las 24 horas y su peso no variaba. Pero Teresa Newman, simplemente por poner imagen gráfica, es esa escena tan impresionante de que además tenía sangraciones, que se Tenía convirtió... estigmas en las manos, sangraba muchísimo, perdía muchísima sangre y tan solo cuando se producían esos estigmas es cuando bajaba, disminuía un poco su peso, pero enseguida, sin ingerir absolutamente nada, ese peso volvía a ser el mismo, 55 kilos siempre. Lo midieran como lo midieran los médicos y ya te digo que fue una de las más estudiadas, incluso estuvo 2 meses vigilada, controlaban el agua que tenía para enjuagarse al lavarse los dientes por si acaso ingería ese agua y de eso podía sobrevivir, pero ni con esa Iker. Hay, perdona Iker, una cosa muy interesante que es un pasaje que hubo
entre el gran yogi que estuvo tan de moda, sobre todo en Estados Unidos, venido de la India, que era Swami Yogananda, su encuentro con Teresa Newman. En este encuentro entre dos grandes místicos, uno hindú y otro cristiano, porque Teresa Newman llegó a ser nombrada sierva de Cristo y está en proceso, creo, de beatificación, etc. En este encuentro, Yogananda le dijo a Teresa Newman: desde mi punto de vista, usted lo que sabe aprovechar es lo que nosotros llamamos en el hinduismo el akasa, el éter, el prana, la fuerza vital. Y ella le miró a los ojos y le dijo: tú sí que me has entendido. Bueno, qué buen pasaje, qué encuentro entre dos mundos, ¿no? Total. Qué bonita anécdota. Vamos a aportar, si cabe, la experiencia de un buen amigo de este programa y de todo un experto en nutrición, y con una cantidad de libros sobre alimentación, yo creo que también récord, ¿no?, de alguna manera. Pero a mí me sigue impresionando muchísimo, yo lo siento, tengo fijación por este libro impresionante, El hambre en España. Este es otro tipo de hambre, porque es un hambre que parece elegida, ¿no?, y un hambre mística. Miguel Ángel Almodóvar, bienvenido, amigo. Bien hallados. ¿Qué opinas, viendo un poco, con una visión quizá más pegada a lo científico, este curiosísimo caso, sin duda alguna? ¿Qué puede haber aquí detrás? El caso es fascinante por muchas razones, pero lo primero que habría que aclarar es que no comer no significa no alimentarse. Hay muchas formas de alimentarse sin comer. En los hospitales hay personas sometidas a alimentación enteral o parenteral. No se necesita comer para estar alimentado y para estar nutrido. En cualquier caso, es verdad que habláis de experiencias más o menos controladas. Yo no creo en esas experiencias con un control absoluto. Sí, creo que científicamente solo se ha controlado en una ocasión a personas que han hecho un ayuno total, que fue en el año 81, entre mayo y agosto, en el que murieron 10 presos del IRA por huelga de hambre, y sí que hubo un control absoluto, estrictamente médico, desde luego no sin beber. Sin beber se pueden estar 3, 4 o 5 días, no más. Es decir, si no, se entraría en un shock hipovolémico y mucho menos se tendría esa mirada tan viva, porque una de las primeras cosas que pierden, y eso está controlado, y recordaréis en los presos del IRA, es la visión. O sea, quiero decir, si el ojo no está hidratado, inmediatamente se pierde la visión. Además, decías, Ramiro, que cuando se llega a determinado momento de una vuelta atrás, no hay una vuelta atrás. Quiero decir, hay problemas que ya son irresolubles, ¿no?, irreversibles. Pero en este caso, como te decía, pues los presos del IRA, que estuvieron perfectamente controlados, el que menos vivió fue Francis Hughes, 59 días, y el que más, Kieran Doherty, 73 días. Yo creo que más de eso, hablar de meses, es hablar de un descontrol. Mi sospecha, ¿cuál es? Os la digo, que tenía una alimentación, probablemente alimentación rectal, a base de aquellas peras y lavativas que de alguna manera le iban haciendo llegar. ¿Y con eso se podría mantener alguien durante tanto tiempo? Perfectamente, porque su gasto metabólico era ninguno. Ella estaba en la cama, no hacía ningún esfuerzo, no había un excesivo gasto calórico porque estaría tapadita y estaba en buenas condiciones. Es curioso, llama la atención, que en cuanto la trasladan, en cuanto se pierde el control, inmediatamente muere en Espinosa de los Monteros. Este no comer, ¿qué habrá ahí dentro, no? Y quizá otras culturas también tengan esta teoría. ¿Nos aproxima más a la divinidad el hecho de despojarnos de algo tan humano como la comida? Pues mira, el caso de Teresa Newman fue una visión que ella tiene en 1927. Es una visión de Jesús en la que la dice que ya no necesitará algo tan elemental como el alimento, que se alimentará de su propio espíritu. A raíz de eso es cuando empieza literalmente a dejar de comer y de beber absolutamente nada. Y los médicos no se lo explican. Yo tengo todos los informes médicos que se hicieron en la época y realmente era un control exhaustivo de esta mujer, que además controlaban incluso la sangre que perdía cuando esos estigmas florecían. Eran estigmas además muy llamativos, las manos laceradas, los pies, la corona de espinas. E inmediatamente, a los pocos minutos, ella recuperaba el peso que perdía en esas sangraciones. Aquí, racionalmente, solo se puede hablar, me imagino, de algún tipo de truco, racionalmente, repito, que sería un poco la versión, esto que nos parece antiguo o que puede tener conexión con lo místico. De repente, y esto sí que es curioso, leo la noticia que comentaba al principio: muere una mujer en Suiza que se alimentaba solo de los rayos de sol, seguidora del respiracionismo. Se habla de ciertos documentales como Vivir de la Luz,
todo esto ha llegado con mucha fuerza. Sí. Es en el fondo un nuevo misticismo, hablando de nueva era, misticismo, despojarnos de lo físico, de lo denso. Ramiro, imagino que tú esto también has notado en tus círculos. No, y lo he vivido porque ha habido muchos alumnos míos y conocidos que han ido poco a poco, progresivamente, mirando al sol hasta llegar a los 15, a los 20 minutos sin parpadear, mirando al sol siempre al amanecer o al atardecer, obviamente, para evitar riesgos innecesarios. ¿Por qué se hace? Se hace, os voy a explicar por qué. Porque esta teoría es que el sol es un dador de vida. El sol es una de las fuentes de prana, de energía vital, lo que llaman los chinos, los japoneses, el ki, el chi, los griegos, el neuma, de ahí neumático, aire. Entonces dicen que si tú estás muy concentrado y en una actitud mental muy positiva, tratando de captar esta energía directa del sol, esto te permite vivir más plenamente y comer mucho menos. Ya no digo dejar de comer, comer mucho menos. Entonces, lo que yo aquí sí querría apuntar es lo que a mí me han explicado todos los yogis que se puede hacer, no para dejar de comer, cuidado, sino para comer menos. Yo mismo me sometí a los 26 años a un ayuno de casi 2 meses y bajé de 96 kilos, que entonces pesaba, a 76. Pero lo que ellos explican, y esto es muy interesante, que es lo que también aplicaban los faquires en el enterramiento viviente, en todas estas pruebas que hacía un linaje muy antiguo de faquires auténticos, que eran los rasayanis. Rasa quiere decir mercurio, eran los alquimistas. Entonces estos alquimistas yogis, lo que ellos aprendían eran 2 ciencias que ellos consideraban muy exactas. Una se llamaba desligarse de las envolturas psicosomáticas, ir de tal manera, retirándote de tu cuerpo, tu mente, tus emociones, que entraban en un estado de no mente, lo que llaman los chinos Winien, no pensamiento, y eso permitía tal disminución del metabolismo, consumir tan pocas calorías o energía, que podían estar comiendo mucho menos. ¿Por qué, por ejemplo, en este mundo de los yogis de la India me interesa, porque hay cierta conexión, se cree que el ayuno es bueno o que te aproxima a las esferas, digamos, más nobles y más elevadas de la realidad? ¿Por qué tanta gente mística en el mundo que tú conoces ayuna? ¿Por qué se decide esto? Bien, todo es una gimnástica, primero, como tú decías, de control mental. Eso es a prueba. Te da una gran voluntad, un gran poder. No olvidemos que el mayor atleta que ha habido del ayuno era Gandhi, que era increíble. Pero voy más allá. Existe entonces una purificación tan especial del cerebro que todo el que ayuna de una manera sabia, de una manera controlada, logra estar luego mucho más claro, más alerta, más perceptivo. Y es lógico porque se descargan los órganos, ¿verdad?, internos, y se purifica el cerebro. Vamos con más ejemplos de estos que, digamos, saltaron a los medios de comunicación de su tiempo, el mundo de lo místico, y que parece que habían roto todas las barreras. Y evidentemente, sobre este caso de Montecillo, con todos nuestros respetos, viéndolo con la luz del siglo XXI, tiene que haber, como decía Miguel Ángel Almodóvar, algún tipo de cosa que se nos escapa. A pesar de ese control, y nuestro compañero Paco me decía que médicos observaron a esta mujer de Madrid-Zaragoza, el estómago con llagas, y al final, a pesar de las guardias, nunca se supo qué había aquí, ¿no? Y además, ¿qué sentido tiene convertirlo en una especie de santa peregrinación? ¿Había algún tipo de negocio de fondo? Parece que no, pero es un hecho, pues bueno, de lo que pasa en nuestro país, que son insólitos, ¿no? No suele haber negocio, es más, estas místicas, entre comillas, suelen más bien esconderse y esconder los fenómenos que hay alrededor de ellas. Fíjate, viendo el reportaje me recordaba el caso de Luisa Lató, a finales del siglo XIX, 1850, esta mística sufría toda clase de fenómenos, desde posesiones demoníacas, éxtasis, levitaciones y también inedia y insomnio total, porque no dormía. Durante 15 años no durmió ni un solo minuto. Es más, su cama incluso la dieron a una persona del pueblo para que descansara, porque ella no le hacía falta dormir. Y me recordaba este caso porque también en el caso de Luisa, la columna se veía a través de su estómago. Que es una cosa impresionante, ¿no? Decían que se podía tocar, palpar. Exactamente. Los médicos palpaban lo que era la columna, porque aquí no tenía absolutamente nada. Es más, la palpaban para ver si había ingerido algo de líquido, para ver si se mantenía
por algún tipo de gas o algo que pudiera tener, y comprobaban que no. Estuvo 12 años, 6 de ellos investigada médicamente, en los que no ingirió absolutamente nada más que la hostia consagrada. Se repite de nuevo el mismo símbolo, ¿no? De nuevo, pero cuando esa hostia estaba sin consagrar, en cambio su cuerpo la rechazaba, sabía perfectamente que esa hostia no estaba bendecida. Lo mismo pasaba con el poquito de agua que la daban para que tragara, porque tenía todo seco, decían que la faringe, el estómago, lo tenía absolutamente todo seco, y entonces hasta la costaba tragar. Es más, cuando la hacían comer, porque los médicos hicieron con ella un experimento que era un terroncito de azúcar, ponérselo en la lengua para que se deshiciera. Inmediatamente tuvo una serie de vómitos de sangre terribles que hacían que fuera imposible que esta mujer comiera absolutamente nada. ¿Algún tipo de elemento parecido surge en este caso? Se habla de estrías de sangre y demás, pero lo que está claro es que en la actualidad el impacto de algunas de estas terapias novedosas que de repente, ¿verdad?, cobran una gran fuerza. Yo creo que habría que avisar, Miguel Ángel, Ramiro, y quizá a Dúo también, del enorme peligro, la otra cara, que puede ocurrir, porque la gente abraza con una fe enorme a veces también este tipo de cosas. Respiracionismo. Guiribala es una de las que siguen todos estos principios. Por el sol y por el aire que respira. Incluso... Era una mujer, además, es hindú, y era una mujer muy comilona. Ella en sus memorias lo dice, que estaba prácticamente todo el día ingiriendo comida, hasta tal punto que su madre le dice, bueno, cuando te vayas a casar, en casa de tu marido, en el hinduismo se tienen que ir a vivir a casa de los suegros. Esto va a ser una vergüenza para la familia porque comes demasiado. Y ella lo tenía como algo malo. Iba a, pues en cierta forma, a avergonzar a sus familiares. Hasta que un día dijo, por favor, que mi gurú me dé algo para que deje de comer con esta ansiedad. Se le presenta como una forma que ella llama a su gurú y le dice, no te va a hacer falta volver a comer la comida normal que estás ingiriendo durante todos estos años. Con la luz del sol y con el aire te va a ser suficiente. 56 años. Sin comer absolutamente nada más. Y estamos hablando de un caso actual, ¿eh? No estamos hablando... Pero qué impacto es curioso, Miguel Ángel, a nivel social, me refiero. Si uno busca libros, bestsellers mundiales, gente que se apunta a esto, yo creo que el caso de Montecillo nos puede dar pie, ¿no?, a comentar también, imagino, el peligro fuerte que existe con esto, claro, ¿no? En la nueva era, como sabéis, que tiene su lado luminoso, pero su lado muy oscuro y siniestro. Hay muchas personas que lo único que quieren es renovar su capacidad de asombro. Tú ahora mismo en uno de tus programas expones una nueva terapia, aunque no tenga ningún fundamento, y en el acto hay miles de personas que están siguiendo esa terapia, con productos de alimentación que no han demostrado para nada su eficacia, con limpiar el inconsciente en una semana cuando Freud y Jung tardaron 40 años. Sobre todo rápido, ¿verdad, Ramiro? Todo rápido. Fórmula rápida, igual, ¿no?, que queremos el café instantáneo, queremos hasta la iluminación instantánea. Y yo soy el primero que cree en el dominio del cuerpo y las proezas de la mente, no cabe duda, que he estado toda mi vida en ello, pero sí hay muchísima superchería, muchísimos trucos. Luego hay que aprender a distinguir entre la superchería y lo que es real, lo que dicen los mismos yogis, distinguir entre la plata y el nácar. Pero sobre todo hay que dejar claro que hay un problema hoy en día muy grande, sobre todo entre las niñas jóvenes, que es la anorexia, y hay que tener muchísimo cuidado con la alimentación, con cómo se come. Estos son una especie de extrañezas místicas, extrañas, pero hoy en día tenemos un verdadero problema con estas personas que incluso llegan a morir por dejar de comer. Estamos en busca de nuevas fronteras de la mente y del cuerpo, y Ramiro, hablaremos de eso sin duda alguna, de ese control de la mente y de cómo estamos viendo también, esto a veces se acopla como está el mundo globalizado, ¿no? Hágalo usted fácil, y claro, eso puede llevar a unos problemas de los que también alertamos, evidentemente. Este caso nos sirve para poner, bueno, sobre la mesa un sinfín de historias que están bullendo en la memoria colectiva, que están surgiendo, y hemos aprendido algunas biografías que quizá hubo truco, quizá hubo fraude. Ahora, ¿qué ganaron con todo esto? No parece muy claro. El recuerdo en unas poblaciones del norte de Burgos continúa, y creo que era bonito rescatarlo, esta especie de récord insólito, y el agradecimiento a mis amigos de Crónica de las Merindades, que gracias a ellos tenemos esta fabulosa viñeta de la España insólita. Hablaremos de todo eso y mucho más. Miguel Ángel Almodóvar, gracias, compañero. Muchísimas hasta la gracias próxima. a vosotros. Ramiro, ha sido un placer. Gracias, de verdad, como siempre, muchas Ramiro. gracias por traerme. Hablaremos de todo eso, Muchas gracias. De verdad. Gracias. Nos vemos a la